y nos dimos cuenta de que seguía vigente. Luego no la tocamos, es decir, seguimos con una misión que es aumentar la competitividad de las empresas españolas, elevando su nivel tecnológico con un modelo basado en la demanda empresarial y en criterios de excelencia tecnológica. Así es como nacimos, fue una iniciativa del Banco Mundial y del Gobierno español, y así es como continuamos. O sea, sigue estando la misión vigente. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a conseguir ese objetivo? Bueno, pues lo hacemos a través de una serie de actuaciones en 3 ámbitos. El ámbito nacional, el ámbito internacional y un ámbito más sectorial, que es el ámbito de aeronáutica, espacio y retornos tecnológicos. En el ámbito nacional evaluamos y financiamos proyectos de I+D, emitimos informes motivados para deducciones fiscales y financiamos la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Eso lo vamos a ver pues con más detalle a continuación. En el ámbito internacional gestionamos los programas internacionales de cooperación tecnológica, como puede ser el programa Marco Comunitario, el programa Eureka, el programa Iberoica y una serie de programas bilaterales que tenemos con diferentes países. Firmamos acuerdos con organismos similares al CEDETI con una serie de países para cofinanciar proyectos conjuntos entre empresas de ese país y empresas españolas. Bien, en ese sentido, pues tenemos acuerdos con Japón, China, Corea, la India, y en el ámbito tenemos otro acuerdo con Marruecos. En el ámbito sudamericano tenemos acuerdos con Chile, México, Colombia y Brasil. Y después, bueno, pues hay un ámbito que es el ámbito Iberoica, que es un ámbito que los engloba a todos, pero acuerdos médicos tenemos con esos países. De tal forma que tenemos una persona en cada uno de esos países, generalmente localizado en aquellas instituciones que son similares al CEDETI. Bien, y después tenemos el apoyo de la transferencia de tecnología a través de esa red exterior que tenemos. Estamos negociando ahora con Canadá, con Estados Unidos y con Sudáfrica. Al final tendremos pues toda esta serie de oficinas o toda esta serie de antenas que generalmente las ponemos precisamente en los organismos que de alguna forma están promoviendo también la I+D empresarial en esos países. Yo creo que es la mejor manera de llegar a la mejor información posible de quién es quién y quién hace qué en esos países. Bien, y en el ámbito de aeronáutica, espacio y retornos tecnológicos estamos gestionando y somos los delegados de la Agencia Europea del Espacio allí en París. También llevamos las ayudas a I+D aeronáutica y después tenemos una serie de actuaciones en lo que son los suministros tecnológicos. Por ejemplo, el Laboratorio Europeo de Física de las Partículas. Ahí estamos participando en lo que es la Comisión de Finanzas, que de alguna manera lo que pretendemos hacer es tratar de que el mayor número de empresas puedan licitar en estas grandes organizaciones científicas, donde tiene que haber un equipamiento con muy alta tecnología y primero preparar empresas para que puedan licitar y que se puedan llevar contratos de estas organizaciones. Bien, ahí tienen ustedes el Laboratorio Europeo de Física de las Partículas, pero también tenemos ISPASAT, el ENWATSAT, SPICER y tenemos, por ejemplo, nuestra participación que ya se terminó, pero de alguna forma también tuvimos mucho que hacer y que trabajar en lo que era el Gran Telescopio de Canarias. Bien, esos son los 3 ámbitos en 3 pinceladas en los que actuamos. Y bien, en cuanto al nuevo ministerio, sí que me gustaría que se quedaran grabadas pues una serie de principios que van a ser nuevos, puesto que hasta ahora el CEDETI gestionaba sus ayudas, pero también había otra serie de ventanillas. Estaba el Ministerio de Industria, estaba el Ministerio de Fomento y cada uno tenía de alguna forma sus convocatorias y sus líneas de apoyo a la I+D+I. Bien, en base a esto, cada ministerio tenía sus convocatorias, como he dicho, que se abrían en un momento determinado, se cerraban en otro momento, de alguna forma, atendían lo que es la demanda de las empresas, pero de acuerdo a una serie de reglas. Bien, con el CEDETI ahora van a cambiar un poco todo esto y por eso quería comentar esto un poco de pasada. En primer lugar, el concepto de ventanilla única. Como he comentado al principio, la mayoría de las ayudas a la I+D+I empresarial va a ser a través del CEDETI. El término unicidad proyecto, el CEDETI lo que va a hacer es contemplar el proyecto desde el principio hasta el final, dure el tiempo que dure. Esto de alguna forma
estaba un poco en contraposición con lo que eran las convocatorias, que aunque algunas tenían proyectos plurianuales, generalmente lo que se atendían eran anualidades y las empresas tenían que ir presentando sus proyectos para la anualidad correspondiente. A partir de ahora y a través del CDTI, el proyecto se va a contemplar en su totalidad, dure lo que dure. Convocatoria abierta, ¿qué quiere decir esto? El CDTI no tiene convocatorias. Las empresas, cuando decidan acometer una inversión, en ese momento pueden venir al CDTI y plantear su proyecto de I+D. No hay que esperar a que se abra una convocatoria, no hay que esperar que esa convocatoria tenga el tipo de actuaciones o actividades que yo voy a hacer en mi proyecto, sino que de alguna forma, si el proyecto es innovador, se presenta al CDTI en el momento en el que de alguna manera se decide acometer la inversión y nosotros la atenderemos. Interlocución continua en la evaluación también es importante. ¿Por qué? Porque cuando entra el proyecto a CDTI, nosotros, los técnicos, si vemos que es un proyecto que merece la pena, llamaremos a la empresa y tendremos una interacción con ella para mejorar ese proyecto y poderlo llevar de la mejor manera posible al Consejo de Administración. Todos los meses en el CDTI y el Consejo de Administración donde se van aprobando los proyectos. Bien, otro tema es la máxima cobertura financiera posible. Vamos a tratar de que ningún buen proyecto se quede sin una buena financiación y trataremos de ir al máximo posible de cobertura financiera de los proyectos. Esto va muy ligado con la siguiente, que es la máxima intensidad de ayuda posible. Es decir, dentro de esa cobertura financiera iremos buscando el máximo de subvención equivalente posible que permita el encuadramiento voluntario de ayudas a la I+D. Y finalmente, y esto es algo que llevamos haciendo desde hace ya 4 años, desde el comienzo de la anterior legislatura, es la firma de unos acuerdos que ya hemos firmado con todas las comunidades autónomas, con todos los organismos regionales de apoyo a la innovación, de tal manera que a la hora de financiar los proyectos hablamos con ellas y en algunos proyectos cofinanciamos, en otros proyectos financian ellas y en otros proyectos financiamos nosotros. Es decir, tratar de que las ayudas vayan compaginadas y que no estemos financiando 2 veces lo mismo y evaluando 2 veces lo mismo. Bien, vamos a entrar ya un poco a lo que el tipo de ayudas que de alguna manera planteábamos para los proyectos antes y el tipo de ayudas que vamos a plantear ahora. Bien, debido al nuevo marco comunitario y nuestra adecuación al nuevo marco comunitario de ayudas a la I+D, hemos tenido que reestructurar la totalidad tanto de nuestra tipología de ayudas como los instrumentos financieros que aplicamos a ellas. Y ahí lo ven ustedes. A partir de ahora solamente va a haber proyectos de I+D. ¿Y por qué? Porque la comisión tiene establecido de que puede haber proyectos de investigación industrial o proyectos de desarrollo experimental. Pero si un proyecto que tiene 4 actividades de investigación industrial y una de desarrollo, ese proyecto automáticamente pasa a ser catalogado como de desarrollo, con lo cual prácticamente se perdería intensidad de ayuda, puesto que la tipología de proyectos de investigación tienen mayor intensidad de ayuda permitida por Bruselas. Bruselas sí que lo que permite es estructurar los proyectos a base de actividades, de aplicarle a las actividades la intensidad máxima de ayuda dependiendo de si son de investigación o de desarrollo, y luego el tipo máximo de ayuda que salga será la media ponderada de las actividades. Entonces esto nos ha obligado a nosotros a ir a proyectos de I+D. En esos proyectos de I+D vendrán estructurados por actividades y veremos las actividades que tengan de investigación, las actividades que tengan de desarrollo, la intensidad aplicable a cada una de esas actividades y entonces la actividad que salga del proyecto será una media ponderada. De esa manera lo que hacemos es tratar de llegar al máximo posible de intensidad de ayuda permisible que podamos dar. Bien, entonces como ven antes teníamos una serie de proyectos, hemos hablado de proyectos de investigación industrial concertada, desarrollo y proyectos en cooperación, pues ahora ya se convierten en proyectos de I+D. Y teníamos un tipo de proyectos que eran los proyectos de innovación tecnológica, que era la incorporación de activos tecnológicos a la empresa, que significaba una novedad. Pero eso el nuevo marco comunitario no contempla que es I+D. Con lo cual lo hemos tenido que sacar dentro de nuestro ámbito de financiación como proyectos de I+D y sacarlo a través de la banca. Vamos a crear una línea de financiación de innovación tecnológica a través de entidades financieras que de alguna manera lo que hagan sea a través de otro tipo de encuadramiento, que es el encuadramiento de la regla minimis, pues poder financiar este tipo de proyectos. Lo veremos más tarde. Y finalmente tenemos los proyectos Neotec. En los proyectos Neotec es el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica. Bien, siguen siendo pues ayudas Neotec. Bien,
Las características generales de lo que son los proyectos en cooperación del Fondo Tecnológico y las tienen, ¿no? Son proyectos empresariales en forma de consorcio. Aquí sí que pedimos que haya consorcios, colaboración entre empresas. Tiene que haber una participación de un organismo de investigación. El desarrollo debe ser mayoritariamente en una comunidad autónoma, aunque pueden participar empresas de otras comunidades autónomas en los proyectos. La duración de los proyectos son de 2 a 4 años y tenemos el objetivo de destinar, bueno, esto ya está un poco desfasado, puesto que ahora tendremos que subir de 1.700 millones a unos 2.200 millones de euros hasta el año 2013 a proyectos de I+D+I empresarial. Bien, para ello hemos articulado dos nuevos instrumentos: los proyectos de cooperación tecnológica entre pymes, que van a ser proyectos que van a estar entre 2 y 10 millones de euros, y los proyectos integrados, cuyo presupuesto total son 5 millones de euros. Los proyectos de cooperación tecnológica entre pymes, el concepto es un concepto muy horizontal. Es el concepto en el cual una serie de pequeñas y medianas empresas se aglutinan alrededor de un centro tecnológico para resolver un problema común. Y quien les va a resolver ese problema común es el centro tecnológico. La concepción es muy horizontal. Es el centro tecnológico aquí el que se erige un poco en coordinador del proyecto y a través de la tecnología resuelve ese problema que va a ser común a esa serie de empresas pequeñas, medianas. Incluso puede haber alguna grande. No está permitido que lo pueda haber, pero bueno, están dirigidos este tipo de proyectos más a lo que son pymes. Los proyectos integrados tienen un carácter, una concepción más vertical. Aquí tiene un carácter más donde una gran empresa, que sea tractora, alrededor de un objetivo, va a poner una serie de empresas a trabajar con él para llegar a ese objetivo. Es decir, va a hacer de empresa tractora. Esa gran empresa quiere llegar a un demostrador, a una planta piloto o a un prototipo. No domina todas las disciplinas tecnológicas y se apoya en otra serie de empresas para que le desarrollen esas disciplinas tecnológicas y puedan llegar a ese objetivo común. Esa es un poco la idea de este tipo de proyectos integrados. Ahora aquí el presupuesto total sí que es ya mayor de 5 millones de euros y no tiene tope superior. Bien, esto es un poco el tipo de instrumentos que tenemos, no de instrumentos de tipología de proyectos. Y vamos a ver ahora qué tipo de instrumentos financieros vamos a aplicar a estas tipologías de proyectos. En primer lugar, pasamos de una cobertura financiera del 60% al 75%. Bien, ahí tienen ustedes otra de las características importantes. Se generaliza un tramo de esa cobertura financiera, que puede llegar al 75%, que va a ser no reembolsable, es decir, se va a convertir en subvención. Y ahí ven ustedes que los proyectos de I+D que habíamos comentado anteriormente pueden ser individuales, donde la cobertura financiera es del 75%, con un crédito al tipo de interés cero y un plazo de amortización de 10 años con 3 de carencia. Y luego va a tener de ese 75% un 15% no reembolsable. Es decir, que el 15% de la cobertura financiera acaba siendo subvención. Eso se articula a través del último pago que hará la empresa. El día que tenga que ir devolviendo el dinero del último pago, una vez que ha cumplido con todas sus obligaciones para con el CDT, pues automáticamente y por contrato está especificado, acaba siendo condonado ese 15%. Bien, los proyectos en cooperación, dentro de los individuales hay otro tipo de proyectos, que son los proyectos donde haya una colaboración de un centro público de investigación bajo la fórmula de subcontratación. Estos proyectos en Bruselas no los consideran como colaboración, una subcontratación, son proyectos individuales. Pero nosotros lo que pretendemos es que siga habiendo una figura en la cual la empresa, cuando tiene un problema para llegar al mercado, para sacar un nuevo producto y no tiene capacidad, vaya allí donde está el conocimiento, que es en los centros públicos, en las universidades. Es la demanda de conocimiento desde el sector privado hacia el sector público. Pretendemos a través de esta fórmula que fluya el conocimiento hacia la empresa. Bien, este tipo de proyectos van a ser financiados también con una cobertura del 75% en las mismas condiciones, pero la parte no reembolsable es del 25%. Y lo mismo pasa con aquellos proyectos individuales, pero que provengan de un programa internacional de cooperación, como puede ser Eureka o Iberoeca, o aquellos bilaterales con los que tenemos acuerdos. Son proyectos de colaboración tecnológica entre varias empresas de diferentes países, y entonces la parte española será financiada con una cobertura financiera del 75% y el 25% será
no reembolsable. Bien, finalmente tenemos los proyectos en cooperación, que son los que había comentado, que son los proyectos de cooperación entre pymes y el fondo tecnológico. Y estos proyectos exactamente igual, la cobertura financiera para todos los proyectos es la misma, 75%, pero aumenta la parte no reembolsable hasta el 33% de la vida. Esto es un poco lo que es el abanico de instrumentos que tenemos para apoyar la I+D empresarial, tanto para proyectos individuales en sus tres versiones, que son los individuales con una subcontratación de un centro público de investigación, y los proyectos individuales pero de colaboración internacional, y los proyectos en cooperación, tanto la colaboración entre pymes como los proyectos integrados. Bien, pasamos a lo que es Neotec. En Neotec, bueno, pues en su momento eran empresas con menos de 2 años de vida, es decir, hasta ahí financiábamos. Cuando una empresa pasaba de los 2 años ya no podíamos financiarla, y lo que hacíamos era, bueno, pues que a cualquier sector pues financiábamos hasta 400.000 euros. Financiábamos la puesta en marcha de la empresa hasta un 70% de lo que era la inversión, con un tope de 400.000 euros. Bien, el Consejo de febrero pasado se aprobó para el ámbito de la biotecnología, puesto que pensamos que la biotecnología es un sector que le cuesta bastante más tiempo el madurar, pues pensamos que debíamos ser más generosos en este ámbito, y como una especie de experiencia piloto, porque si esto funcionaba podíamos ir extendiéndola a otros sectores, ¿no? Entonces, bien, pues Neotec lo aumentamos a 600.000 euros. Pero además, en el ámbito de la biotecnología también, entre los 2 años y los 6 años, lo que vamos a hacer es cubrir lo que se suele denominar la travesía del desierto de estas empresas, o en el ámbito anglosajón le llaman el Valle de la Muerte, y de estas empresas que empiezan y que luego necesitan más financiación para desarrollarse, pero todavía no están lo suficientemente consolidadas para que el capital riesgo entre. Entonces, bueno, pues hemos habilitado una segunda ronda que va a llegar hasta el 1.000.000 de euros, complementario con los 600.000, es decir, que si nosotros somos una empresa de biotecnología, en la primera fase le hemos dado 500.000 euros, pues en la segunda podemos llegar a otros 500.000 hasta el 1.000.000 de euros, de tal manera que podamos hacer que esta empresa pues pueda continuar en esa travesía del desierto. Pero también pensamos que el arranque de la empresa ya está hecho, así como en la primera fase el CDTI entra a riesgo, es decir, hace un préstamo al 0% de interés, la empresa lo va a devolver en tanto en cuanto genere cash flow, y si no genera cash flow, pues nosotros hemos entrado a riesgo y perdemos todo el dinero. Es decir, es financiación a riesgo. Aquí, en la segunda ronda, vamos a entrar cubriendo el 50% del riesgo. Pensamos que ya la empresa ha empezado a rodar y que nosotros no debemos de cubrir el 100% del riesgo, sino empezar a ir reduciendo un poco el riesgo. Y lo que hemos planteado es decir, bueno, pues entramos aquí en esta segunda ronda, pero lo que vamos a hacer es cubrir el 50%, el otro 50% nos lo tiene que garantizar la empresa. Bien, esto es con relación a lo que son las ayudas de las empresas de base tecnológica Neotec. Los proyectos que he comentado anteriormente son proyectos de I+D de empresas. Los proyectos Neotec son proyectos empresa, creación de empresas. Que hasta cuando nosotros empezamos, pues al principio pues se nos cruzaba un poco todo esto, ¿no? Porque inmediatamente nos íbamos al proyecto. Y no tiene nada que ver. Una cosa es financiar proyectos de empresas, proyectos que van poniendo en marcha empresas que ya están en el mercado funcionando, y otra cosa es financiar a una empresa. Aquí todos los costes que son elegibles son costes del funcionamiento de la empresa, no del proyecto de I+D. Bien. Había comentado anteriormente que los proyectos de innovación los habíamos sacado fuera, que habíamos hecho una nueva línea de financiación de la innovación tecnológica, donde lo que vamos a hacer es financiar a través de la banca, y lo que vamos a hacer nosotros es fondear. Es algo parecido a lo que hace el ICO, pero aquí quien va a fondear es el CDTI. Va a ceder los fondos a un tipo de interés determinado a la banca, de tal manera que al beneficiario final, es decir, a la empresa, le llegue la financiación a Euribor menos un punto. Bien, teniendo en cuenta el diferencial de tipo de interés, hemos hecho unos cálculos
y con la regla minimis podemos llegar a dar hasta 1,5 millones de euros. El tipo de financiación, pues ahí lo ven, cobertura de la ayuda hasta el 75% con ese tope de 1,5 millones de euros, y a la empresa le va a llegar el tipo de interés al menos un punto. La dotación presupuestaria para el año 2009 será unos 210 millones de euros, y para este año, que ya hemos abierto la línea, ahí está en 200 millones de euros. Bien, estos eran los proyectos que llevábamos anteriormente y que financiábamos, aunque con menos cobertura financiera, los proyectos de innovación, pero en cuanto nos adaptamos al cuadramiento comunitario, y esto no es I+D, no queríamos perder pues la ayuda a estas empresas, sobre todo las que de alguna manera incorporan activos tecnológicos a sus procesos. Bien, finalmente el CETI presta un servicio nuevo, que es a los proyectos que financiamos lo que le vamos a dar es un informe vinculante sobre las actividades de I+D con relación a lo que es la declaración fiscal. Bien, aquí muchas empresas nos lo han preguntado, que si íbamos a emitir certificaciones y emitir informes. Nosotros siempre hemos comentado, no nos queremos convertir en una certificadora, nosotros financiamos I+D, y como financiamos I+D, aquellos proyectos que financiamos, creo que sin ningún esfuerzo podemos además darle un añadido a la empresa que financiamos, dándole ese informe motivado. Esto es todo lo que hacemos en 4 pinceladas, y además me dice tiempo finalizado, con lo cual yo creo que he cumplido. Pues muchas gracias por su atención. Al finalizar todas las intervenciones tendremos la oportunidad de preguntar a los ponentes cualquier duda o consulta que queramos realizarles. Voy a dedicar un minuto a presentar a Antonio Cano, aunque yo creo que como el resto de ponentes se presentan ellos mismos. Antonio Cano pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Durante su trayectoria profesional ha trabajado para el Ministerio de Industria y Energía, para el Ministerio de Defensa, para el CEDETI y para la Oficina Española de Patentes. Desde el año 2004 es consejero delegado de NISA, la Empresa Nacional de Innovación, que está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección General de Política de la PYME. Su actividad principal es facilitar la financiación a largo plazo de las pymes, financiación que es conocida como el préstamo participativo y que es el objeto de la presentación de Antonio Cano. Cuando quieras. Mi agradecimiento, como no, al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por la oportunidad que nos han brindado para hablarles de NISA y del préstamo participativo. No quisiera dejar de pasar la oportunidad de felicitar al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por esta iniciativa. Todo lo que se haga en favor de promover los valores de la innovación y de la tecnología siempre serán pocos, y lo que se haga precisamente en estos momentos de dificultad y de confusión pues todavía tiene mucho valor. Le voy a hablar antes de NISA, antes del préstamo participativo, una ligera pincelada para hablarle de lo que es ENISA. ENISA, que es una empresa pública, está enmarcada dentro de la Dirección General de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa, y que tiene por objeto el diseño de nuevos instrumentos para apoyar la financiación de la empresa, de la pequeña y mediana empresa.
pequeña y mediana empresa que tiene una dificultad reconocida en todos los ámbitos para acceder a la financiación. No hay foro de expertos, informe, barómetro, donde no se expliciten como uno de los principales problemas que tiene la pequeña y mediana empresa el acceso a la financiación. Problema que se acrecienta cuando se trata de una empresa innovadora. Y nos encontramos además con la dificultad añadida de que los proyectos son muy pequeños, son de pequeña dimensión. Hay una percepción por parte del sistema financiero de un mayor riesgo y esta empresa innovadora tiene escasas posibilidades para aportar garantías. Entonces nos encontramos ante una situación en la que el sector público se ve concernido a intervenir para poder solventar determinados fallos de mercado. Y entre estas organizaciones está el CEDETI, están las administraciones autonómicas, administración local, y está ENISA. ENISA, Empresa Nacional de Innovación, que tiene una doble faceta. Es, por un lado, empresa de capital público, la totalidad de nuestro accionariado es público. Está, por un lado, la Dirección General de Patrimonio, que ostenta prácticamente el 90% de nuestras acciones. El CEDETI tiene una participación notable, hasta el orden del 9%, y el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético tiene una participación simbólica, residuo de una aportación más importante que en su día tuvo el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Empresa pública, y al mismo tiempo tenemos el estatus jurídico de sociedad anónima. Estos dos elementos configuran la actuación de ENISA. O sea, como empresa pública nos vemos concernidos a apoyar iniciativas empresariales que el sistema financiero ordinario no puede o quizás no deba de acometer. Nos vemos concernidos a cubrir esos fallos de del mercado a los que antes me referí. Por otro lado, es sociedad anónima. Tenemos una cuenta de resultados. Cuenta de resultados que si no es positiva, nuestros accionistas nos tiran de las orejas. Entonces, vivimos en esa aparente contradicción. Tratamos de conciliar estos dos elementos, a trabajar como empresa pública y, por otro lado, como una sociedad anónima, generando un pequeño valor para los accionistas. Nosotros nos conformamos con tener al final del ejercicio un resultado pequeño pero positivo. La ENISA trabaja como principal instrumento para apoyar financieramente a la PYME con el préstamo participativo. El préstamo participativo, que es una figura que se creó allá por los años finales del siglo XIX, con ocasión de la crisis de los ferrocarriles en Estados Unidos. Eran préstamos de carácter subordinado con periodos de amortización muy largos y con una retribución variable. Ese instrumento de financiación volvía a aparecer con ocasión del crash del 29, también para apoyar a empresas en situaciones de dificultad financiera. Viene a Europa a través del Reino Unido, posteriormente Francia, llega a España, donde se intenta aplicar en los procesos de reconversión industrial, y así aparece este instrumento de apoyo financiero en las leyes de reconversión industrial de los años 1980. Llegamos al año 1985, en el que la Dirección General, el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa, el antiguo INPI, entiende que podía utilizar este instrumento de apoyo financiero en lugar de para apoyar a empresas en situación de crisis, apoyar a empresas nacientes. En lugar de apoyar a empresas del pasado, apoyar a empresas de futuro. Y se empieza a utilizar en el año 1995. En el año 1996 toma cuerpo legal este instrumento financiero, el préstamo participativo, a través de un Real Decreto Ley
que lo tenemos ahí referido, Real Decreto Ley de 7 de junio de 1996, de medidas urgentes de carácter fiscal y liberalización de la actividad económica. En ese Real Decreto Ley se definen las características esenciales del préstamo participativo, que luego fueron modificadas parcialmente en esa ley de 18 de diciembre del mismo año, de medidas fiscales urgentes o la corrección de la imposición, eso que tienen ustedes ahí reflejado en la transparencia. Las características fundamentales del préstamo participativo vienen, como les decía hace un momento, en ese Real Decreto Ley de 7 de junio y son fundamentalmente dos, aunque aparecen cuatro. Por un lado, el préstamo participativo es un préstamo a interés variable. La variabilidad del tipo de interés se pacta entre el prestamista y el prestatario. Y la referencia a esa variable, la ley, el Real Decreto Ley, pone a título de ejemplo algunas posibilidades, como puede ser la evolución del patrimonio, puede ser la rentabilidad económica sobre los fondos propios o la evolución de la cifra de ventas. Lo pone a título de ejemplo, pero podría ser tomado como parámetro de referencia cualquier otro parámetro. Además, la ley permite la posibilidad de que, con independencia de esta retribución variable, las partes pacten una retribución fija. Luego ya veremos la forma en que AENISA practica esta eventualidad que contempla la ley. Es deuda subordinada, es la otra característica fundamental. En el orden de prelación de los acreedores, el préstamo participativo ocupa el penúltimo lugar, solamente por delante de los propios accionistas. O sea, que en caso de que la empresa tenga dificultades para devolver sus deudas, le pagaría a los prestamistas ordinarios, luego pagaría a AENISA y, en último lugar, por supuesto, a los propios accionistas. Esas son las dos características fundamentales. De esta segunda, el carácter subordinado del préstamo, pues podemos considerar que se derivan estas otras dos que tienen reflejadas ahí, la tercera y la cuarta, que se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades, los supuestos que contempla la Ley de Sociedades Anónimas, que obliga a las empresas cuando incurran en un determinado nivel de pérdidas a que reduzca capital o a que liquide la sociedad. En esa situación, el préstamo participativo hace los efectos de recurso propio, solo para esta situación. En un principio, la ley, el Real Decreto Ley, le daba el carácter de fondo propio. Los puristas de la contabilidad pensaron que no dejaba de ser esto un préstamo y se cambió esa denominación de fondo propio por patrimonio contable. Pero que a los efectos de dificultad de la empresa, cuando se viera obligada a reducir capital o a entrar en liquidación, el préstamo participativo hace las veces de recurso propio. Y la otra característica, también derivada del carácter subordinado y de ese carácter de fondo propio que puede tener en esas situaciones de dificultad de la empresa, es que si la empresa hace una amortización anticipada del préstamo participativo, parcial o total, está obligada a aportar unos recursos equivalentes a la cantidad amortizada. Eso por las connotaciones que tiene de fondo propio, que hace de reserva ante terceros de las deudas que pueda tener la empresa. El otro elemento que contempla el Real Decreto de Ley que estamos hablando es que todos los intereses pagados son deducibles del impuesto de sociedades. Esas son las características del préstamo participativo definida por ley y cómo la aplicamos. Aquí tenemos una pequeña exaltación, por decirlo de alguna manera, de las ventajas que reporta el préstamo participativo en relación con el préstamo ordinario, son las que tienen ustedes ahí. Por un lado, como el tipo de interés está vinculado a la evolución de la empresa, pues respeta más los ciclos económicos de la empresa, acondicionando el pago al resultado de la empresa.
por su carácter subordinado es asimilable a los recursos propios, como hemos visto hace un momento, y una característica muy importante, la que más valora las empresas, es que no exigimos otras garantías que las del propio proyecto y la credibilidad que nos transmita el equipo gestor de la empresa. Una comparación de las ventajas que reporta el préstamo participativo en relación con el capital riesgo. No interferimos en la propiedad de la empresa. Prácticamente nosotros arriesgamos tanto como el capital. Si creemos en un proyecto empresarial, ponemos el dinero, no pedimos garantías, nos hemos casado con la empresa y para los efectos, sobre todo los efectos peores que pueda tener la empresa, pues nos comportamos casi exactamente igual que el capital de la empresa. Pero no interferimos, no pedimos, a diferencia de las gestoras de capital riesgo, que exigen una presencia física en el Consejo de Administración e imponen una serie de restricciones y de reglas de conducta para la gestión de la empresa. Nosotros no interferimos en la empresa. Sí es verdad que hacemos un seguimiento de la evolución de la empresa a través de una serie de documentos con periodicidad trimestral, anual o ante hechos coyunturales importantes que se realicen en el seno de la empresa, como puede ser la celebración de juntas generales, consejo de administración, etc. Pedimos información, pedimos el derecho a ser oídos, pero no interferimos como un fondo de capital riesgo, una sociedad de capital riesgo, no interferimos en la gestión de la empresa. La otra característica es que los procesos de inversión en la modalidad de capital riesgo son muy pesados, son muy lentos, se tiran meses, cuando no años, para formalizar una operación. Este prolijo proceso de valoración y desinversión de las empresas no lo acometemos nosotros. La otra característica, pues ya la hemos comentado antes, que los gastos son deducibles del impuesto social. En esta transparencia hemos dibujado lo que son las características de los préstamos participativos de NISE. Préstamos a largo plazo, pueden llegar hasta 10 años, con largos periodos de carencia, hasta 8 años. El tipo de interés variable con un mínimo, que actualmente lo tenemos cifrado, lo vemos en la transparencia posterior, el mínimo es el Euribor más 0,25 y un máximo que depende de las ganancias que haga la empresa, de la rentabilidad económica de la empresa sobre los fondos propios y que está limitado. No exigimos otras garantías, como les comentaba, que la del propio proyecto y la solvencia del equipo gestor. Nos movemos en este abanico entre un mínimo de 100.000 euros y 1 millón de euros y amparamos todos los sectores industriales en todo el territorio nacional, y hablar de todos los sectores excluimos los sectores más especulativos, el sector inmobiliario y el sector financiero. El tipo de interés actualmente estamos aplicando como interés mínimo, ese que les hablaba cuando definíamos el primer elemento definido en la ley, ese que se podía pactar, el interés mínimo, no es en puridad un interés fijo, es un interés referenciado al Euribor y estamos cobrando como interés mínimo el Euribor más 0,25 que se paga trimestralmente. Y el máximo que puede llegar hasta 8 puntos por encima del mínimo, en función de la rentabilidad de la empresa. Resultados antes de impuestos sobre los fondos propios. Aquí, a diferencia de lo que haría un inversor de capital riesgo, hemos topado el interés que está vinculado a la rentabilidad. Y aquí ese tope estaría en 8 puntos añadidos a ese mínimo Euribor más 0,25. De tal manera que si hoy por hoy tenemos el Euribor del orden del 5%, una empresa que ganara mucho dinero, nos tendría que pagar en su expresión máxima 5 puntos más 0,25 más 8 puntos, un interés muy alto, pero hay que tener en cuenta esa ausencia de garantías que exigimos para el proyecto. En cualquier caso, este préstamo es muy interesante para las empresas cuando están en sus comienzos, cuando no ganan dinero. Entonces,
Una empresa en esa situación, y empresas que no tienen capacidad de aportar garantías, nos pagan ese Euribor más 0,25, lo cual es pues, una condición muy ventajosa. No son los préstamos de CDTI, también tengo que decir que nosotros no financiamos un proyecto tecnológico, financiamos la actividad de la empresa en su conjunto. Si hay un proyecto tecnológico, pues es susceptible también de ser incluido, pero si la empresa tiene que hacer inversiones para crear una red de distribución, eso se le puede financiar. Si tiene cualquier otro gasto necesario para llevar a cabo su plan empresarial, puede ser financiado y cubierto por nuestro préstamo. Aquí en esta transparencia pues, tratamos de indicar cómo evoluciona el tipo de interés que pagaría la empresa en función de la rentabilidad de la empresa. Cuando con rentabilidades inferiores pues, a ese Euribor más 0,25, la empresa no gana dinero, o sea, gana esa poca rentabilidad inferior a ese Euribor más 0,25 y pagaría lo que tienen ustedes en la raya vertical. Eso pagaría ese Euribor más 0,25. Luego la empresa empieza a ganar dinero y pagaría con una rentabilidad superior a ese Euribor más 0,25, pagaría exactamente la rentabilidad que tiene la empresa. Es esa parte donde coexisten la línea azul y la línea verde. A partir de un determinado momento, cuando llegamos a ese tope máximo de rentabilidad, ese Euribor más 0,25 más supuestamente esos 8 puntos, la retribución de NISA estaría topada, mientras que la rentabilidad de la empresa pues vuela libre y puede llegar pues, a esos 20-30%, que no son rentabilidades descabelladas cuando la empresa va bien, una empresa que empieza con muy poco negocio, con unos fondos propios reducidos, puede tener rentabilidades altísimas, 20-30%. Los requisitos para acceder a la financiación de NISA los tenemos reflejados en esa transparencia. En primer lugar, tiene que ser PYME, de acuerdo con la definición de PYME de la Unión Europea. Menos de 250 trabajadores, volumen de ventas inferior a los 50 millones de euros y cifra de balance inferior a los 43 millones de euros. Presentar un proyecto viable, técnica y económicamente promovido por un equipo de demostrada solvencia profesional. Exigimos cofinanciación, como una muestra de compromiso de los promotores o de los dueños de la empresa. Exigimos que los fondos aportados por la empresa sean por lo menos equivalentes al préstamo que se le va a conceder. De tal manera que una empresa que tenga unos fondos propios inferiores a 100.000 euros no podría acceder a los préstamos de NISA. Nosotros, teniendo en cuenta la dimensión de la empresa, hemos tenido que segmentar el rango en el que podemos actuar. No podemos ir a ayudas más pequeñas porque la dimensión de nuestra empresa no nos permitiría acometer el estudio de estos proyectos pequeños, que significa igual trabajo que un proyecto grande. Pero en cualquier caso, que entiendan que es un requisito imprescindible para acceder a una financiación de NISA el que la empresa aporte igual cantidad de recursos que los que se le van a conferir. Debe contar, esto por supuesto, para el caso de empresas que están en funcionamiento, que tienen historia, de tener estados financieros auditados. Si se trata de una empresa nueva, evidentemente no tiene historia, pues no se le va a pedir el primer año. Para el futuro, sí, se le piden esos estados financieros auditados. Cualquier sector de actividad ya lo hemos visto. Algunas cifras sobre las operaciones de NISA, las tienen ustedes aquí. NISA pues, se mueve en un rango económico pues, modesto. NISA es un pequeño banco para PYME. Nos movemos en este orden de magnitud. Aunque es verdad que la actividad de NISA se ha incrementado notablemente en los últimos años. En el año 2004 pues andábamos con la aprobación de unos 20 proyectos al año y este año vamos a llegar a 100 proyectos, con una media de unos 400.000 euros por proyecto, pues
y da lugar a que el presupuesto que ponemos en manos de las empresas sería del orden de los 40 millones de euros. También el año que viene, si se cumplen las expectativas que están en el proyecto de presupuestos generales del Estado que se está negociando, la previsión es que nos aumenten de una manera notable la dotación para proyectos de esta naturaleza. Bueno, aquí tiene el importe medio, algo menos de 400.000 euros, el máximo y el mínimo ya se los había indicado, el plazo medio y la carencia media son los que tienen ustedes ahí. En cuanto a la distribución de los préstamos, quiénes son los clientes de NISA, reflejados por tamaño de empresa, son las empresas entre 10 y 49 trabajadores las mayores demandantes de préstamos y las que han recibido la mayor cantidad de recursos. Hay una notable representación de empresas muy pequeñas, entre 0 y 9 trabajadores, hay un buen número de empresas que han sido financiadas por nuestra empresa. Luego en los otros rangos de número de trabajadores decae la actividad de NISA. Otra clasificación en función de la edad de la empresa, aquí aparecen destacadas las empresas de nueva creación, entre 0 y 3 años, son las que tienen una mayor representación en el portfolio de empresas financiadas por ENISA. La distribución por sectores de actividad, las industrias manufactureras son las que tienen una mayor representación, aunque están teniendo un mayor protagonismo las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, a los sectores de las tecnologías de la información, de las comunicaciones y también de la biotecnología a la que antes se refería nuestro amigo Andrés Zavala. La distribución por comunidades autónomas, que no nos hace especialmente felices, viendo la concentración excesiva de los préstamos de NISA en 2 comunidades autónomas, en la comunidad autónoma de Cataluña y en la comunidad autónoma de Madrid. Hay razones objetivas, son los 2 territorios españoles donde hay un mayor dinamismo empresarial y eso se nota. Pero no obstante, nuestro esfuerzo está dirigido a que haya una mayor diversificación de nuestros préstamos y especialmente donde queremos tener una mayor presencia es en las comunidades autónomas menos desarrolladas. Pues hablamos las que se denomina en la nueva jerga comunitaria regiones en convergencia, las antiguas regiones objetivo 1, donde además vamos a gestionar una pequeña cantidad del fondo tecnológico, que tendrán una especial significación cuando las operaciones se realizan en esas comunidades autónomas, en las regiones en convergencia. Bueno, Madrid habéis visto que tiene una significación muy importante y yo espero que como consecuencia de este foro pues salga alguna operación aquí en Madrid más, pero Madrid hoy por hoy está bien representado. Bueno, ENISA apoya de manera especial a los proyectos de base tecnológica. Tenemos una línea que se creó en el año 2001, pero las características vienen a ser las mismas. Nosotros apoyamos a pymes. Si es de base tecnológica, mejor todavía. Pero en su conjunto nuestra actividad es de apoyo financiero a la pyme y como les decía hace un momento, apoyamos todo el conjunto de actividades que son necesarias para llevar a cabo el plan empresarial. No nos limitamos única y exclusivamente a apoyar un proyecto tecnológico. La línea BT, pues tiene, esto se ha repartido, ¿no? Pues tiene ahí esos datos, el número de operaciones que han crecido notablemente en los últimos años. En Madrid, pues tenemos este panorama, 107 operaciones que representan aproximadamente el 30% de todas las operaciones que se han realizado. Y en cuanto a importes, pues prácticamente igual, el 28% de los importes han venido a empresas radicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. La operativa para acceder a la financiación de NISA es muy sencilla, una toma de contacto, se recibe el plan de negocio, se estudia, hay una serie de contactos posteriores para darle virtualidad, darle realidad a ese plan de negocio. Se presenta el proyecto a un comité de inversiones que presido yo
Posteriormente, los proyectos aprobados en ese comité pasan al Consejo de Administración, que es el que da su aprobación definitiva. El Consejo de Administración se reúne de manera impepinable todos los meses. Todos los meses se llevan al Consejo de Administración los proyectos y este dictamina y impone, si es el caso, una serie de condiciones que normalmente pues, están referidas a un reforzamiento de la estructura financiera de la empresa. Normalmente le pedimos que haga una ampliación de capital, que consiga una financiación a largo plazo, que algún fondo de capital riesgo inyecte recursos, etc. Pero una vez que se cumplen las condiciones, acude la empresa a nuestra oficina y se firma el contrato de préstamo ante notario. Contrato de préstamo donde se describen pues, no solo las características del préstamo, su plazo de devolución, el tipo de interés, sino una serie de obligaciones formales que la empresa tiene que cumplir, como es la rendición de una serie de informes a los que antes me refería, esos informes trimestrales, información puntual sobre acontecimientos de relevancia, celebración de juntas. Nos tienen que invitar a los consejos de administración, a las juntas generales, para tener la posibilidad de hacernos oír. Si el consejo lo considera oportuno, se aprueba la operación y se formaliza el contrato de préstamo. Las obligaciones formales a las que antes me he referido, que complemento con la auditoría de cuentas y estos hechos coyunturales importantes. Aquí un poquito de autobombo, efecto que ha tenido la actividad de NISA en el recorrido de las empresas, ha favorecido el crecimiento del tamaño de las empresas, ha mejorado su situación financiera y patrimonial y ha mejorado su rentabilidad económica y financiera. Lo que valoran nuestros prestatarios de manera más acusada es que no exigimos la aportación de garantías reales, la garantía es el propio proyecto empresarial. El plazo y la carencia son plazos largos, la carencia también es larga. El coste se acondiciona a los resultados de la empresa, ahí ya he terminado. Y la subordinación. La ventanilla está abierta todo el año y es compatible con todo tipo de financiación. Y ya había terminado, porque aquí me dice, tiempo restante, podía hablar otros 25 minutos. A mí me dice, tiempo restante, 25 minutos. Pues nada, agradecerle muchísimo la atención y eso y el esfuerzo, repetirle ese esfuerzo que han realizado para acompañarnos en este día tan desapacible. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a José Luis Tejera. Antes de presentarle quiero comentar que este acto está siendo seguido en las delegaciones, o sea que en ese sentido, pues, tanto las personas que están en este salón como los que están en cada una de las delegaciones que tiene el colegio, porque es de ámbito superregional, como ya sabéis, tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León, pues están siguiendo el foro. Luego las presentaciones de este foro se colgarán debidamente en la página web, para que todo aquel que quiera verlas, pues las pueda ver tranquilamente en su casa, ¿no? Entonces ahora paso a presentar a José Luis Tejera, que es el último ponente que tenemos hoy. José Luis Tejera es doctor en Ingeniería de Minas y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta su incorporación en la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, ocupó diferentes cargos de responsabilidad en empresas y asociaciones ligadas con el medio ambiente y con la investigación, el desarrollo y la innovación. En el año 1992 asume el cargo de director de la División de Medio Ambiente de AENOR,
desde donde participa en el Comité Técnico Medioambiental 207 de la ISO, como miembro del CAG y de los diferentes subcomités y grupos de trabajo del mismo. Ha sido presidente del GEN, Organización Internacional para el Etiquetado Ecológico, y miembro de los comités de IEC y CENELEC en temas medioambientales. Desde 1999 es director de Desarrollo Estratégico y Corporativo de AENOR, siendo presidente del Business Plan Implementation Task Force del Comité Técnico 207 citado anteriormente. También ha sido miembro de CENSABI y CENSTAR y ha desarrollado todas las normas relacionadas con la I+D+I, certificación de proyectos de I+D+I, sistemas de gestión de I+D+I y sistemas de gestión de vigilancia tecnológica, que es el objeto de la presentación de hoy. Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias al Colegio de Ingenieros Industriales por la invitación. La presentación que voy a hacer inicialmente explico lo que es AENOR. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Tiene un estatus de entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro, y hace dos actividades esencialmente. Primero, elabora normas técnicas, las normas UNE, el acrónimo de UNE es una norma española, y participa en la elaboración de las normas internacionales. En este sentido, es el único instituto de normalización que hay en España, igualmente que los institutos de normalización que existen en otros países desarrollados, por ejemplo, AFNOR en Francia, BSI en Inglaterra, DIN en Alemania, etc. Luego, la otra actividad es la de certificar. Nosotros certificamos productos, servicios y sistemas de empresas y ahí trabajamos en el libre mercado en competencia con otros certificadores internacionales. En el aspecto de normalización pertenecemos a los comités internacionales. En el ámbito internacional la normalización está dividida en eléctrica y no eléctrica. La eléctrica es la IEC, la International Electrotechnic Commission, y la no eléctrica es la ISO, el comité, o sea, la Organización Internacional de Normalización. Esto es así porque el origen de la normalización empieza con la industria eléctrica, que es donde más normas hay por el tipo de industria que es, y luego después pues se ha extendido al ámbito no eléctrico. El reflejo de estas organizaciones internacionales en Europa son el CEN, que es la equivalente a ISO europea en Europa, y el CENELEC, que es el equivalente al IEC. Y luego pertenecemos a otras organizaciones de normalización, por ejemplo la Panamericana, que es la COPAN, en la que están englobados los institutos de normalización de todos los países, desde México hasta el sur de América, y también a otras organizaciones como la Organización de Normalización en el campo de las telecomunicaciones, etc. En el campo de la certificación somos miembros de ICUNET, que es la red mundial de reconocimiento mutuo de la certificación, lo cual permite que una empresa que esté certificada por nosotros con respecto a una norma, ese certificado es reconocido en cualquier país del mundo que pertenezca a ICUNET. Y estamos también en la Red Mundial de Etiquetado Ecológico de Productos, el GEN, que es todo lo que se refiere a la certificación de productos medioambientales. En este momento, los datos más relevantes de AENOR, tenemos unos 20.000 certificados con la ISO 9000 en el mundo de la calidad, 300.000 en el mundo de la prevención de riesgos laborales, 5.000 certificados de gestión ambiental con la ISO 14000 y 370 con EMAS. En certificación de producto tenemos más de 75.000 certificados, en normalización en el catálogo 27.000 normas, y tenemos una expansión internacional en la cual tenemos acuerdos internacionales para la certificación de sistemas en 45 países y estamos certificando en 43 países. La fuerza humana que disponemos está alrededor de 600 personas, de las cuales 500 son auditores. Bien, en un momento determinado, en AENOR, hacia el año 2000, nos planteamos qué podríamos hacer desde nuestra actividad de normalización y certificación por impulsar las actividades de I+D+I. Considerábamos que eran importantes para España porque, viendo los factores que impulsan el desarrollo de las actividades de I+D+I,
pues era claro que era vital para el desarrollo de los países y que es un factor clave para el mantenimiento del liderazgo y el sostenimiento de las empresas en los distintos sectores. Y veíamos que la situación en España pues no es muy halagüeña. Las políticas de desarrollo tecnológico han estado orientadas al apoyo de la oferta científico-tecnológica de universidades y centros de investigación. Falta la transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa, que es un problema crónico en España. Hay una situación desfavorable con respecto a Europa, situación desfavorable desde todos los puntos de vista. Si miramos, por ejemplo, el porcentaje de PIB que se dedica a investigación y desarrollo, pues todavía andamos en valores de 1,2% del PIB, mientras que cualquier otro país comparable con nosotros, por ejemplo Alemania o Inglaterra o Francia, pues están por encima del 3%. Y además de ese porcentaje del PIB, en esos países más del 60% es inversión privada y solo la pública representa un 30 o 40%, y aquí en España es al revés, hay mucha más inversión pública que privada. Y luego hay una situación desfavorable porque el crecimiento de las empresas o los negocios se montan a base de importar tecnologías extranjeras, no desarrollar tecnología propia. Bueno, con este panorama, nosotros lo que hicimos es que concebimos un comité técnico de normalización, el 166, y desarrollamos una serie de normas que son normas ex novo. No había en el mundo en ese momento, en el año 2000, ninguna norma editada por un organismo de normalización que atacara estos problemas, estas actividades. Ahora puedo anticipar que la Unión Europea ya va a formar en el seno un comité de normalización de I+D+I, que nosotros presidimos, como no era de otra forma, porque fuimos los primeros que empezamos, y que con estas normas se están utilizando ya en varios países, como por ejemplo en Portugal, en México, en Brasil, en Chile, etc. Entonces nosotros hemos desarrollado una serie de normas que ayudan a las empresas a establecer actividades de I+D+I. Lo que nosotros pretendemos con estas normas es fomentar digamos, la cultura de la investigación y desarrollo dentro de la gestión general de las empresas. Ahora, a continuación, detallaré brevemente las normas estas que hemos desarrollado, pero aparte de eso, hemos hecho unas acciones complementarias, como es la creación de un máster de I+D+I, que ha tenido la primera edición este año. Es un máster largo de 600 horas y que pretende formar a los futuros directores o gestores de I+D de las empresas, aparte de otros cursos que tenemos para explicar la aplicación de las normas. Y luego, en el ámbito de la certificación, pues estamos certificando proyectos de I+D+I, proyectos que luego dan lugar, la certificación del proyecto genera un informe técnico, y con ese informe técnico se elabora un informe motivado y vinculante, o bien por el CEDETI o bien por el Ministerio de Industria, para conceder la desgravación fiscal, o por el IDAE también. Y luego nosotros también estamos certificando personal investigador que tienen una desgravación en la cuota de la seguridad social, la certificación que hacemos del personal que se dedica 100% a la investigación, muestrarios, sistemas de gestión de I+D+I y sistemas de gestión de vigilancia tecnológica, que luego detallaré un poco más adelante. En todas estas actuaciones de certificación estamos acreditados por ENAC, y además tenemos en difusión un club, que es el Club Español de Innovación, en el que estamos tratando de juntar a todas las empresas que verdaderamente tienen la investigación y desarrollo y la innovación como una parte importante de su actividad o del core de su actividad. Bueno, el Comité Técnico de Normalización se creó en el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era el ministerio que había. Ya en aquel momento se había agrupado en un ministerio todo lo que era investigación y desarrollo e industria, todo junto, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y el comité estaba promovido por AENOR y estaba impulsado por SERCOVE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, que engloba una serie de empresas que tradicionalmente tienen una base tecnológica fuerte y que han practicado la investigación y desarrollo desde hace mucho tiempo. En ese comité había una representación equilibrada de todos los grupos de interés, todos los que tenían que ver con la I+D. Estaba la Administración, el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, las universidades, los centros de investigación, los centros tecnológicos y las empresas, por supuesto. Y el objetivo y las ventajas de normalizar estas actividades, nosotros pensábamos que eran principalmente estos tres. Primero,
sistematizar y homogeneizar los criterios en las actividades de I+D+I. Nosotros lo que pretendíamos era hacer una norma y que luego esa norma sirviera para certificar si un proyecto era verdaderamente de investigación y desarrollo y de innovación, porque si un organismo independiente de tercera parte certificaba ese contenido de investigación y desarrollo e innovación, pues podía valer muy bien para una serie de aplicaciones que voy a comentar posteriormente. También queríamos o pensábamos que la realización de estas normas fomentaría la transferencia de tecnología al exterior y desde los centros de investigación a las empresas. ¿Por qué? Porque tanto si quieres exportar o vender una tecnología que tú hayas desarrollado, como si eres un centro de investigación y quieres vender tu resultado a una empresa, pues alguien tiene que valorar independientemente lo que tiene de investigación y desarrollo y de innovación para luego sobre eso calcular el precio de la transacción del proyecto en la transferencia tecnológica. Y finalmente era otro objetivo importante obtener una herramienta de apoyo que permitiera a la administración pública valorar los proyectos de I+D+I de cara a facilitar el acceso a las degradaciones fiscales. La primera norma, la 00, es una norma de terminología y definiciones. Ahí lo que hemos hecho es fijar los términos y definiciones en este ámbito para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y cuando uno habla de una cosa, no se entienda otra distinta. Entonces, lógicamente, nos hemos basado en los manuales internacionales de Oslo y de Frascati, en todo lo que hay internacionalmente que define lo que es investigación, lo que es desarrollo, etc. Luego teníamos una norma, la 1, la 166001, que es requisitos para un proyecto, y la 002, que es los requisitos para un sistema de gestión de I+D+I. Luego esas normas son normas definitivas y ahora tenemos en plan experimental una guía de aplicación de la de gestión de I+D+I al sector de bienes de equipo y luego la de sistema de vigilancia tecnológica. Y estamos desarrollando una guía de aplicación de la general, de la de gestión de I+D+I. Bueno, voy a pasar brevemente por las 7 o por las 6 normas. El objetivo de la primera es establecer y homogeneizar la terminología y definiciones que se utilizan en el ámbito de la I+D+I. Como he dicho antes, está basada en los manuales de Oslo, de Frascati y de la OCDE y, por supuesto, en las definiciones que establece el Ministerio de Hacienda para las declaraciones fiscales. Y todo esto de cara a aplicar las reducciones fiscales que prevalecen los conceptos de I+D+I establecidos en el artículo de la Ley de Impuesto de Sociedades. La de proyectos es una norma que ayuda a las organizaciones, es una norma para las empresas o para otro tipo de organizaciones, para institutos de investigación o para universidades, y les ayuda a sistematizar, definir, documentar y desarrollar un proyecto de I+D+I. Las ventajas principales de si tú certificas el proyecto de I+D+I es facilitar el acceso a las deducciones fiscales, obtener puntuación extra en la adjudicación de obra pública del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tiene en este momento una disposición que dice que en los concursos públicos se puntuará o se discriminará en la puntuación el que demuestre que la solución constructiva es innovadora. Nosotros, en la solución constructiva que aporta la empresa constructora, hacemos la certificación del grado de innovación y con eso pueden obtener puntuación en los pliegos de condiciones del Ministerio de Fomento. Y luego otra ventaja es que aporta transparencia en el contenido de I+D o de innovación tecnológica de un proyecto. La norma de sistema de gestión de I+D+I es una norma que sobre todo incluye en la gestión general de la empresa el concepto de investigación, desarrollo e innovación. Claro, en otros países a lo mejor no hacía falta hacer esta norma. Me estoy, por ejemplo, acordando o estoy en este momento pensando en Estados Unidos que cuando se constituye una empresa, pues tú eliges al director financiero, que es el que va a llevar los recursos económicos, al director de personal, al director de operaciones y al director de desarrollo. Porque el producto con el que empieza a funcionar la empresa es un producto que se va a quedar obsoleto a lo largo del tiempo y tiene que irse desarrollando. Entonces ya en la propia concepción de la empresa ya está metido el concepto de investigación y desarrollo y nadie
se sorprende de que cuando constituyes la empresa y valoras las acciones para darle valor a la empresa, destinas el 20 o el 30% a la división de I+D+I, porque es obligatorio. Es que es como montar una dirección financiera en la empresa. Entonces, lo que pretendíamos nosotros era incluir dentro del sistema de gestión general de la empresa estos conceptos a base de un sistema de gestión de I+D+I que gestionara los recursos, analizara la situación tecnológica de la empresa, favoreciera la planificación y control de objetivos, la adecuada gestión de la cartera de proyectos, etc. Las ventajas de la certificación del sistema de gestión es facilitar la integración de la I+D+I en el sistema de gestión general de la empresa y demostrar que la organización invierte en I+D y lo gestiona correctamente. Y luego, la de sistema de vigilancia tecnológica pues tiene como objetivo montar dentro de la empresa un sistema que es como un faro que está viendo dentro de la tecnología que tú estás utilizando en la empresa qué es lo último que hay en el mundo para evitar que tú inviertas en I+D en algo que ya está inventado en otro sitio. Entonces lo que hace es que proporciona la información adecuada en el momento preciso a la persona adecuada y evita de alguna forma que se pierda tiempo en pensar o en desarrollar cosas que ya están desarrolladas. Nosotros este sistema lo hemos aplicado tanto a instituciones, por ejemplo, como el CIEMAT, que tiene un sistema de vigilancia tecnológica certificado por nosotros, como empresas, como por ejemplo la General Motors, que es una empresa norteamericana y que lo tiene también implantado. Bueno, esos son las normas, el conjunto de normas. En cuanto a la certificación, nosotros la certificación de los proyectos de I+D+I, enfocamos la certificación inicialmente en el año 2005, que es cuando empezamos, y 2006 la enfocamos a la obtención de la degradación fiscal, porque creíamos que era un concepto muy bueno. Yo anteriormente de trabajar en AENOR he trabajado bastante en la industria del carbón, en la industria de la energía, en I+D de desarrollo de uso limpio de carbón, y estaba participando en el programa CECA de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea, que es el programa que originó la Comunidad Económica, se creó en 1948. Pues desde 1948 ese programa CECA, para ayudar a la Comunidad del Carbón y del Acero, ha ido variando entre dar subvenciones, dar préstamos sin interés, dar degradaciones fiscales, y va cambiando, a lo largo del tiempo va cambiando. Ninguna fórmula es maravillosa, sino que todas son complementarias. Pero desde luego lo que sí tiene la degradación fiscal sobre la subvención es que la degradación fiscal es un derecho que tiene cualquier persona que demuestre que hace actividades de I+D+I, tiene derecho a una degradación fiscal sin que nadie más, sin estar supeditado, por ejemplo, al dinero que hay en un programa de subvenciones, a las prioridades que hay en un programa de subvenciones, etcétera. Bueno, nosotros creíamos que entrando en este sistema, si un organismo independiente de tercera parte fuera capaz de calcular el tanto por ciento de investigación y desarrollo y de innovación de un producto, pues ya tendrías una degradación fiscal y nadie más tendría que revisar el proyecto, ¿no? Bueno, pues nos basamos en lo que había en ese momento, luego después ha ido cambiando y luego pues ha ido entrando otras organizaciones y ahora, en la situación actual, además de certificar los proyectos para la obtención de la degradación fiscal, pues los estamos certificando porque el Ministerio de Fomento da la posibilidad de la puntuación extra, porque hay corporaciones tecnológicas como la andaluza, que es una corporación en la que entra dinero de las empresas de Andalucía, de la Junta de Andalucía y dinero que viene del Fondo Tecnológico Europeo, y lo tiene que asignar a proyectos dentro de la región de Andalucía y a través de la certificación del proyecto asigna al proyecto más adecuado. Bueno, este es un esquema de cómo funciona la certificación de proyectos. Los proyectos financiados por el CEDETI, ya directamente el CEDETI les da el informe motivado. Los que no, pues pueden ser o del IDAE si son energéticos o no energéticos. Si son del IDAE, normalmente las certificadoras acreditadas por ENAT, vemos en la Oficina de Patentes y Marcas si el proyecto envuelve una patente, una marca, hacemos un informe técnico y ese informe técnico lo convierte en informe motivado o el Ministerio o
en este caso, el IDAE. Bien, veo aquí que me queda poco tiempo, entonces voy a pasar quizá. Este es el tema de la certificación de personas dedicadas a la I+D, que tiene una desgravación del 40% en la seguridad social. Estos son los proyectos que nosotros, los certificados que emitimos, que he comentado antes, y aquí pues están un poco las deducciones fiscales del artículo 35 de la Ley de Impuesto de Sociedades y las tablas hasta el 2011, que es el periodo de tiempo hasta el cual va a haber estos incentivos fiscales. Luego después habrá que ver si sigue habiéndolos. Y tenía aquí preparado, digamos, el proceso con el que nosotros hacemos la certificación. Nosotros nos basamos en un técnico. Nosotros los proyectos de I+D+I tienen que estar categorizados por dígitos UNESCO, que son los que indican la tecnología sobre la que versa el proyecto. Y cuando el proyecto llega a ENOR, hay un técnico que está cualificado con 4 dígitos UNESCO, que emite un informe técnico. Luego hay un experto de una base de expertos. Tenemos en este momento 1000 expertos en esa base, que están calificados con 6 dígitos UNESCO, que para que se hagan una idea, pues tienen que ser doctores en la materia y 10 años trabajando en la tecnología de que se trate, o sea que son personas que saben de lo que están hablando. Y bueno, como resultado de esto, pues sale la certificación. En este momento tenemos cerca de 1000 proyectos que están distribuidos por las comunidades autónomas y están todos los sectores de actividad. Me voy a detener un poco en el sistema de gestión de I+D+I porque creo que es muy importante, porque es la empresa que implanta el sistema de gestión de I+D+I, como luego tiene que obligarse a gestionar siempre ese concepto a lo largo del tiempo, esa empresa ya siempre va a tener ese concepto incluido en la gestión de la empresa. No es como hacer un proyecto, que a lo mejor una empresa hace un proyecto un año y ya no vuelve a hacer I+D en mucho tiempo. Entonces, el sistema de gestión de I+D+I se basa en la lógica esta de Ishikawa, que es la lógica de la calidad de los japoneses, en la cual la alta dirección marca la política de I+D, luego hay una planificación de todas las actividades, una implantación, unas medidas correctoras en una auditoría interna y una auditoría por un organismo de tercera parte. El modelo de proceso es un modelo en el cual hay una generación de ideas con unas herramientas. Con esa generación de ideas se generan una serie de ideas que se tamizan con un estudio del mercado potencial y de viabilidad económica de los proyectos, y luego se van pasando por todas las etapas de diseño analítico, diseño detallado, rediseño, producción, comercialización, para generar el nuevo producto, el nuevo proceso. Y la característica de este proceso es que cuando no hay conocimiento para pasar de una etapa a la otra, o se acude al cuerpo de conocimientos científicos y técnicos existentes en la empresa, o si no lo hay, se acude a la investigación que genera conocimiento que alimenta la etapa. El sistema de gestión, pues sobre todo se basa en los recursos disponibles en la empresa. Quizá esta es interesante, esta transparencia. Estos son las 4 herramientas de generación de ideas normales en una organización. Una es a través de la vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, creatividad interna y benchmarking con clientes y competidores. Cada una de estas 4 herramientas son las que generan las ideas sobre las que luego va a versar la actividad de I+D+I de la empresa. Aquí están los requisitos del sistema de gestión. Lo más interesante es que si estableces el sistema de gestión, hay una responsabilidad de la alta dirección en crear una unidad de I+D y una unidad de gestión de I+D+I. Tiene que marcarse responsables a nivel de dirección en estas actividades, y son los que luego a lo largo del tiempo van a mantener las actividades de investigación y desarrollo en la empresa. Bien. Tenemos en este momento 167 empresas que ya han certificado el sistema de gestión y están distribuidas pues prácticamente por todas las comunidades autónomas y están en los sectores de actividad. Estas normas, desde el punto de vista de internalización, en Portugal fue el primer país que las tradujeron al portugués, y allí pues estamos certificando sistemas de gestión principalmente porque el tema de los proyectos, como va ligado
si lo quieren ligar a la declaración fiscal, exige la participación del Ministerio de Hacienda, pues es más difícil, ¿no? Esta es la constitución del comité ENCEN que va a elaborar las normas a nivel europeo de I+D+I. Y luego en el tema de la vigilancia tecnológica, que es un tema muy relevante, pues quería indicar que lo que es importante es que el campo de aplicación de esta norma es para cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño y actividad, y en general los destinatarios son empresas, organismos de apoyo a la I+D y proveedores de vigilancia tecnológica. Es verdad que todas las normas que hemos hecho de sistemas de gestión son compatibles con otros sistemas de gestión que tenga la empresa, y si la empresa tiene un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9000 o de gestión ambiental basado en la ISO 14000, este es un sistema complementario. Y muchas gracias por su atención.